Tenemos al doctor Daniel Costa. Muy buenos días, bienvenido a los micrófonos de Radio Parque. El doctor Blas Hoyos, Guillermina Ruiz, los saludamos esta mañana. Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Bien, un placer tenerlo por acá para charlar. No, por favor, por favor. Daniel, queremos apelar a tu experiencia. Son 41 años de ejercicio de la profesión que tenés. Has sido profesor adjunto de Derecho Constitucional en la UNAF. Has sido miembro del Instituto de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados. Has sido asesor del Poder Ejecutivo durante mucho tiempo. Entonces, ¿quién mejor que vos para poder comentarnos un poco cuáles son las características que vos más destacables de este, para mí, histórico juicio que se está realizando y el alegato de los fiscales Luciani y Molas? ¿Y qué consecuencias puede tener? Bueno, arranquemos con esto, después te voy a ir preguntando algunas cosas más. Bueno, cómo no. Yo voy a ceñirme estrictamente a lo que es el plano jurídico, digamos, sí, porque lo otro, por supuesto, constituye toda una serie de movimientos, de reclamos y demás que tienen que ver más con lo político que con lo jurídico o con lo institucional. El proceso que está en marcha hoy, digamos, es la consecuencia de un largo periodo de investigación en un expediente penal que se remonta varios años atrás, en donde se fue recolectando una serie de pruebas de todo tipo, básicamente documentales y testimoniales, a partir de una denuncia que tengo entendida que la hizo Iguacel al momento de asumir la Dirección Nacional de Vialidad. Concluida esa etapa, digamos, se dispuso la etapa siguiente en el proceso, que es el juicio oral y público. Para el juicio oral y público, digamos, se tomó una serie de testimoniales a lo largo de mucho tiempo y ahora estamos llegando a la etapa final, digamos, a la concreción de la petición formal de la parte que representa al Estado, es decir, los procuradores que tienen a su cargo la representación del Estado en la persecución del posible delito o de los posibles delitos que se investigaron, con los alegatos que se fueron extendiendo a lo largo del tiempo por parte de Luciani y Mola, que culminarían hoy con ya una definición respecto de las responsabilidades que ellos, como fiscales y representantes de la acción pública, le atribuyen o le atribuirían a todos los implicados, que son 12 o 13 personas, incluida la actual vicepresidenta de la Nación. Esto va, digamos, a dar paso luego, una vez que los fiscales armen su petición final de penas y demás, y de calificación de las distintas responsabilidades penales de cada uno de los partícipes investigados, al paso siguiente, que es los alegatos de cada uno de los defensores de los imputados. Cada uno de ellos va a tener 3 sesiones para poner las razones por las cuales puedan argumentar a favor de la libertad o de la reducción de penas de sus defendidos. Finalmente, tras esos 2 pasos, que son absolutamente necesarios de acuerdo a las garantías constitucionales del debido proceso y el derecho a la defensa, los magistrados van a deliberar y van a emitir un pronunciamiento. Este pronunciamiento normalmente se lee y luego de un tiempo se conocen los fundamentos por escrito en los cuales ellos sustentan este pronunciamiento, que podrá ser condenatorio, absolutorio, podrá tener en consideración las penas pedidas o penas menores, mayores no. Pero obviamente para eso falta un tiempo, eso seguramente va a estar posiblemente a fin de año. Y luego de esto se abre una instancia superior, que es el recurso de casación ante la Cámara Nacional de Casación, que puedan interponer, es facultativo por supuesto, los distintos imputados que en ese momento van a estar condenados, digamos, por una sentencia que no es firme. Tras el pronunciamiento de la Cámara de Casación, por la sala que corresponda, aún queda todavía el paso siguiente, que sería el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con lo cual, digamos, vamos a estar claramente
transitando todo el año 2023 seguramente con este proceso, más allá de los otros procesos que están en marcha y cada uno tiene su trámite por separado. Esa es la situación procesal, digamos. O sea que... Ahora bien... Ajá, sí, terminame. Sí, no, ahora bien, esto tiene implicancias no solo jurídicas para cada una de las personas, sino obviamente también puede llegar a tener implicancias en lo que es materia del derecho electoral y la posibilidad concreta de ser o no candidato, de ser o no proscripto, como se sostiene desde algún lugar, que es otra materia, otro tema, digamos. Uh-huh. Ahora, la pregunta es la siguiente: para un hombre de las ciencias jurídicas como sos vos, ¿qué interpretación o qué criterio, qué opinión te genera el hecho de a que, bueno, por un lado tenemos 3 toneladas de pruebas, dicen algunos, para darle alguna dimensión al tema, mucha evidencia aparente y todo eso, se ha respetado, pero creo que sobradamente, el derecho a defensa, los mejores abogados, todas las instancias se han respetado y se seguirán respetando, como vos bien nos explicabas inclusive. Pero ante esta situación, este clima de ¿cómo es de zozobra, de incertidumbre, de violencia, de amenaza, de presión, de pueblada y de qué quilombo se va a armar si la tocan a Cristina, ¿de dónde, qué te genera esto? Yo creo que lo que me genera a mí es lo que le debe generar seguramente a cualquier ciudadano preocupado por lo institucional en primer término y por la paz social en segundo lugar, digamos. Vivimos en una república en donde se supone que rige el Estado de Derecho y por lo tanto, digamos, en el Estado de Derecho están todas las herramientas para darle curso, para darle solución a las peticiones que se puedan formular a las autoridades, como lo establece la Constitución. La Constitución establece claramente que todos tenemos derecho a peticionar a las autoridades. La manera de peticionar es otra historia. Yo creo que desde ese punto de vista, estas expresiones así destempladas, virulentas, generan más confusión y más angustia en el común de la gente, porque en definitiva implicarían prácticamente un alzamiento contra uno de los poderes del Estado, que es el Poder Judicial. Uh-huh. Si al Poder Judicial no se le permite expresarse según su ciencia y conciencia y sobre la base de lo que ellos entiendan probado por las pruebas existentes en un proceso, estaríamos en algo similar a lo que ocurrió en el Paraguay hace algunos años con el famoso recurso del sillazo, cuando se juzgaba a los responsables del incendio de Icuabolaños. Claro. Que en un teatro, la ciudad se estaba leyendo el veredicto, digamos, y ante el descontento generalizado revolearon un montón de sillas, se anuló todo y hubo que volver a hacer de nuevo el procedimiento. Yo creo que es muy peligroso, estamos jugando con fuego. Básicamente porque se están utilizando algunos argumentos que a mi modo de ver no son correctos, no son exactos, no son ciertos. Son, por decirlo claramente, falaces. Por ejemplo, el tema de la supuesta proscripción de la única persona que parece que está dispuesta a protestar, que es la vicepresidenta de la Nación. ¿Por qué digo esto? Porque para el año 2023, en que hay que postular candidatos y habilitar candidaturas y en todo caso ir a elecciones y obtener algún cargo electivo, ella no va a tener ningún inconveniente, porque no va a estar la sentencia firme ni mucho menos. Y por lo tanto, no existiendo en la Nación un instrumento legal como existe en otros lugares, que es el de la ficha limpia, ella no va a tener ningún inconveniente en presentarse y ser electa. O sea, no hay proscripción posible para ella en este turno electoral. Eso no quiere decir que si luego el proceso avanza y llega a instancias culminantes, como serían el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, ella no pueda recibir una condena que implique también la prohibición absoluta y permanente de
ejercer cargos públicos, en cuyo caso, sea en el 2025, sea en el 2027, ella ya no podría ser candidata. Esto nos llevaría a otros supuestos. Si queda la sentencia firme, podría tener que debatirse luego si esa sentencia es de cumplimiento efectivo o no, si puede hacerla en su domicilio, teniendo en consideración su edad. Todos estos son supuestos sobre los que no conviene, creo yo, ni siquiera mencionar ahora, porque dependen de un montón de otros factores que habrá que ver. Lo preocupante para mí, sí, es que se pretenda torcer la voluntad o imponerle un determinado resultado a la justicia. La justicia teóricamente es independiente, y si no lo es, habrá que denunciarla, habrá que recusarla, habrá que ver las herramientas procesales necesarias o los recursos necesarios para revertir una situación que se considera injusta. Pero no es la manera amenazar con una pueblada o con actos de violencia y demás, como se está viendo, porque eso puede generar en este dificilísimo momento que vivimos, que es un momento de crisis, no solo, una crisis integral, creo yo, que no es solo política, no es solo económica, no es solo social, sino que es hasta moral. Está agitando mucho, digamos, a la ciudadanía en general, a la que todos los días tiene que salir a trabajar y necesita simplemente que los dejen trabajar tranquilos. Sí. Daniel, en las últimas horas pudimos leer en distintos medios esta carta de los intendentes, de los gobernadores, una agrupación política, ¿no?, formoseña, que se suma a esta campaña de apoyo hacia Cristina. A mí me genera como una especie de incomodidad como ciudadana argentina, como ciudadana formoseña, porque si yo elegí, si el ciudadano eligió un legislador, un diputado, un gobernador que en teoría debe defender los derechos de los ciudadanos, defender los bienes del Estado, mantenerse al margen de este posible acto de corrupción, porque todavía no está juzgado y no está penado, deberían mantenerse al margen y no estar en una campaña apoyando realmente esto que le ha generado tanto daño al Estado, según los alegatos, ¿no?, de Luciani, esta banda organizada, esto ideado, craneado para cometer este tipo y este acto de corrupción. Deberían los gobiernos, los gobernadores, ante tantas otras cuestiones que por ahí son prioritarias en las provincias, los intendentes o los funcionarios, porque ya al ser electos, Daniel, no son solos ya no representan solo a un espacio político, representan a los argentinos, representan a la gente de su ciudad, de su pueblo. Yo creo que deberían mantenerse al margen, ¿no?, hasta que esto se resuelva. Me parece una falta de respeto como ciudadana formoseña, como ciudadana argentina. Sí, muchos deben sentir ese grado de impotencia, de rechazo a estas cuestiones, ¿no? Me parece que hay diputados que son abogados, que conocen perfectamente bien cómo trabaja la justicia y demás, entonces es como que nos quieren venir a poner una venda de inocencia hacia una persona que se está investigando, que deberían mantenerse al margen. ¿Qué opina usted al respecto de esto? Bueno, un poco ya lo expresé antes, digamos, que creo que es peligroso, no es prudente, es temporáneo incluso, porque todavía no hay condena, ni siquiera hay petición de pena. Tengo entendido que la petición se va a hacer esta tarde recién. O sea, es algo prematuro en principio, violento en algún caso, no digo en el supuesto de los legisladores que integran una parcialidad política en Buenos Aires, representando a Formosa o al pueblo de Formosa, ni tampoco el caso de los intendentes, que no solo son los intendentes de Formosa, sino tengo entendido de todo el país, 500 o más de 500 intendentes de todo el país, que se han expresado en apoyo a quien consideran su jefa política. Yo creo que eso es en principio incorrecto. Lamentablemente no hay manera de contrarrestar una expresión de este tipo, más allá de que pueda estar o considerarse que sea equivocada o imprudente o innecesaria, porque repito, tendrían que esperar primero a que exista una condena, en todo caso, para luego sí criticar o no sobre la base firme del fundamento de esa condena o de la falta de fundamento de esa condena,
como lo vinieron haciendo incluso con los alegatos, digamos. Los alegatos, digamos, fueron muy cáusticas las críticas, en el sentido de que eran simplemente expresiones carentes de pruebas. Yo, por lo poco que pude leer y escuchar, en todos los casos, los fiscales fueron exhibiendo algún tipo de prueba. Obviamente no van a exhibir el total de las pruebas porque es posible, no terminaría jamás el juicio. Eso será tarea reflexiva, profunda, meditada de los jueces, que tengan que decir si es cierto esto, si está aprobado esto otro, si está aprobada o no la responsabilidad de ella, digo, la vicepresidenta como la jefa de la supuesta organización delictiva, digamos, pero para todo falta la sentencia. Yo creo que esto es más una manifestación que pretende un impacto político, por un lado, y una presión indebida para mí sobre los magistrados que tienen que resolver. Pero lamentablemente esto no es algo nuevo, pasó también ya con el famoso caso Nisman. Bueno, lamentablemente la ciudadanía andina está ya prácticamente acostumbrada a este tipo de expresión. Blas. Bueno, pues, sí, una reflexión final acompañando esto que acaba de plantear, entre Guillermina y vos acaba de plantear. Yo no puedo creer que personas que han accedido a sus cargos jurando por una constitución que prevé un sistema democrático, republicano, que prevé una independencia de poderes, es casi desestabilizador, digamos, o de no respeto a la Constitución por la cual cada uno de estos intendentes llegó al poder, cada diputado está ejerciendo porque juró por una Constitución que contempla un sistema de división de poderes, ¿no es cierto?, donde se debe respetar la independencia de los poderes y el contrabalance necesario. Que ellos salgan a cuestionar el sistema que ellos mismos, a través del cual ellos mismos accedieron a los espacios que tienen, me parece un contrasentido. Hola. Sí, hola, sí, es así, Blas, es así. El tema es que, vuelvo a repetir, existen un montón de antecedentes anteriores. Por ejemplo, las expresiones del ministro de Justicia, Soria, respecto de la Corte, las expresiones de un magistrado respecto de la Corte, diciendo que eran todos unos delincuentes. O sea, dentro del propio Poder Judicial incluso hay manifestaciones de este tipo. Y es lamentable porque, en definitiva, y más allá de los intereses político-partidarios de cada uno y de la suerte personal de cada uno de los funcionarios sometidos al proceso, esto afecta gravemente a la calidad institucional de nuestra nación y nos hace quedar realmente ante los ojos del mundo como personas que no terminamos de entender que en un Estado de Derecho todo tiene que ser conforme lo mande la ley, Lamentablemente acá se mezcla todo y bueno, es lo que nos toca vivir en este tiempo. Daniel, redondeando... Más de eso, no creo que te pueda decir. Sí, Daniel, redondeando y haciendo una síntesis de lo que desde tu visión profesional y tu experiencia. Entonces, ¿es una falacia de que se la quiera proscribir o se quiera o vaya a ir presa por ahora, por lo menos en términos objetivos, Cristina Fernández de Kirchner? Lo que hoy va a ocurrir es... Sí. Decir que se la quiere proscribir, no sé. Yo no sé cuál sería el interés de los fiscales o de los jueces en proscribir a una persona. Decir que va a resultar proscripta después de esta sentencia, tampoco, porque no va a estar la sentencia firme y ella tranquilamente va a poder ser candidata a lo que le parezca en el 2023. Que posteriormente pueda darse una situación de no proscripción, sino de directamente incumplimiento de la ley electoral, sí, porque si tiene una condena firme y esa condena incluye una inhabilitación perpetua y absoluta para ejercer cargos públicos, obviamente que después del 2023 no va a poder ser más candidata a nada. Pero son todas, digamos, hipótesis que por ahora están, digamos, pendientes de resolución. Entonces, es muy difícil sostener, mejor dicho, es imposible desde el punto de vista de la razón, sostener que este proceso o esta
sentencia o esta petición de pena ya va a significar de por sí la proscripción. Gracias, Dani, Así por que este creo yo aporte. que es realmente, por eso digo una falacia eso es una falacia, claramente. Muchas gracias, Dani, por este aporte. Vamos a seguir en contacto con él. No, por favor. Muchísimas gracias, Daniel. Lo tendremos en otra oportunidad seguramente.